Buenas tardes, ¿cómo les va? Tuve un accidente, se me cayó el celular. Dios les bendiga con abundancia de mucha paz de parte del Señor en este nuevo, ya no sé ni qué día estoy, creo que es lunes. En este nuevo lunes, más que bendecido, ¿no? Si tenemos un día más, la salud, nuestros sueños, nuestros proyectos, ¿no? Porque yo me imagino y he de creer que seguimos proyectando y soñando, aunque todo parecería complicado, porque eso nunca debemos dejar de hacer, ¿sí? Así que bueno, Dios les bendiga en esta tarde preciosa, con mucha paz y, como digo yo, siempre paz, fortaleza del Señor, que lo vamos a necesitar siempre, ¿sí? Así que vamos a compartir Juan, capítulo 3, de 1 al 15, y yo le puse el título en la Biblia, dice el nuevo nacimiento. Y yo puse, debo nacer de nuevo. Por si en este tiempo, en el caminar con el Señor, nos hemos olvidado, porque yo creo que es un trato todo el tiempo, ¿no? Es decir, si nací de nuevo, todo el tiempo el Señor va a ir trabajando en mí. Y si me quedé por allá, estacionado en el tiempo, sin buscar esas cosas preciosas que tiene el Señor, tanto para vos como para mí, que las tenemos que buscar, ¿no? Hay un nuevo nacimiento y hay que, digo yo, ¿no? Esforzarse, porque nada es fácil, pero cuando tenemos ese encuentro con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, ese nuevo caminar y ese nuevo nacimiento se empieza a ver en nuestra vida, en nuestro cotidiano andar, en nuestros hechos, ¿no? Se va experimentando eso tan maravilloso que el Señor lleva a su palabra. Así que los invito a orar para empezar esta reunión, que es una reunión, es el hablar de la palabra, el poder transmitirla, el poder escucharla, es algo maravilloso, que por ahora se puede. Yo digo, por ahí en algún momento, como está escrito, que uno va a ser perseguido, y en muchos países pasa eso, ¿no? Que hay cristianos que no pueden nombrar a Cristo porque los matan. En muchos países está pasando eso. Acá tenemos la bendición de que no, que podemos nombrarlo, que podemos decir yo soy un creyente, soy un hijo de Dios, ¿sí? Aunque a muchos les haga ruido, aunque a muchos les moleste. Yo a veces me asombro, pero después voy a la palabra y dice, el mismo Jesús dijo que iba a traer contienda, ¿no? Porque el hecho ya de nombrarlo a Él trae en el otro algo como eso. Hay una batalla espiritual, no por el que la otra persona se enoje, sino que realmente hay una batalla espiritual y ya lo dijo el Señor. Así que no podemos escaparnos, ¿no? De esa realidad. Y siempre digo, si yo digo soy de tal lado, soy de aquel y el otro un poco más aplaude. Pero cuando uno dice soy creyente, ¿no? Un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, ya la cosa cambia. No sé si lo han experimentado, a mí me pasa muy seguido y después descanso en el Señor, porque en realidad no me gustaría que pase eso. Pero ya Dios lo dejó dicho, lo dejó escrito. El mismo Jesús lo dejó escrito, que iba a traer eso entre amigos, familia, que lo iba a traer. Entonces, ¿qué le vamos a discutir? Si Él dijo que ya eso espiritual iba a pasar. Así que vamos a orar para empezar esta reunión. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, de poder estar conectado a través de estas redes. Te damos gracias, Dios, y te pedimos en esta hora que estés obrando en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para poder entender y tomarnos de tu palabra como tú quieres que lo hagamos. Te damos gracias y llénanos en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando con poder en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y siempre hay que darle gracias al Señor. El poder compartir su palabra es algo maravilloso, ¿no? El poder caminar, aunque muchas veces nos cueste, el poder caminar y esforzarnos como Él quiere. Es algo maravilloso, simplemente que muchas veces nos cuesta muchísimo, pero con Él se puede. No porque yo pueda, sino que Él hace que sea posible, ¿no? Así que les voy a compartir Juan, capítulo 3, del 1 al 15, ¿no? Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios.
Acá el título es El nuevo nacimiento, ¿no? Acá dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Una historia muy conocida, ¿no? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Es decir, ahí ya estaba reconociendo, ¿no? Que has venido de Dios como maestro, ¿sí? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Que ya reconocían, ¿no? Que era imposible. Eso que él era alguien estudioso, ¿no? Estaba ahí, era un principal de los judíos. Él sabía que había algo en él, ¿sí? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Qué tremendo, ¿no? Porque era un estudioso de la Biblia, era una persona muy inteligente, muy intelectual. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí le vuelve a decir, ¿no? Qué tremendo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe dónde viene. Esos ejemplos, esas cosas que daba el Señor, siempre sencillas, pero a la vez que impresionan, ¿no? Ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es para los que muchas veces creemos que hay que ser un teólogo de esos para poder entender la palabra. A mí me encanta esto del Señor, ¿no? Que enseguida nos acomoda la estantería. Le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Un estudioso, era súper intelectual, era un principal entre los judíos, así que le tenían una gran estima y una persona muy sabia. Pero ahí Jesús lo frenó, como diciendo, tanto estudio, y pasa eso, sigue pasando. Por eso está bueno volver a leer, releer y pasear por la Escritura y decir, qué tremendo, ¿no? Que Dios todo el tiempo nos fue dejando enseñanzas tremendas. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Digamos que Jesús habló, dijo, ¿no? Él ya vino a hablar porque Dios ya le había dado un plan que había que ejecutar. Pero ellos tampoco recibieron ese testimonio. Si yo he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿no? Porque él daba, con las parábolas, siempre daba ejemplos, ¿no? La cizaña, el trigo, el grano de mostaza, siempre fue enseñando de una manera espiritual, pero con cosas de la tierra, terrenales, ¿no? ¿Cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Le dice, ¿no? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Hablaba de él mismo, ¿no? De Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acá está hablando ya de la crucifixión, ¿no? Y seguramente tampoco habrá entendido Nicodemo, ¿no? Porque le estaba hablando de algo tremendo. Para que todo aquel que en él cree, este es un versículo que uno se lo tiene que en el corazón, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Para que a todo aquel que en él cree, eso nos tiene que quedar bien claro. Yo cuando muchas veces escucho, para hacerlo como más, bueno, Dios murió por todos y somos todos hijos. Acá queda bien claro en la palabra. ¿Y dónde tenemos que ir para sacar de dudas a la palabra? No a un libro que por más buena intención que tenga alguien para escribir, se puede desviar, ¿no? Porque lo está haciendo con sus pensamientos. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Si no diría diferente, ¿no? El versículo, pero lo deja bien claro. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelve a repetir ahí, ¿no? Es una bendición poder abrir nuestros oídos espirituales, ¿no? Y que siempre estemos atentos a lo que Dios nos dice a través de toda su palabra, ¿no? Porque siempre hay una enseñanza en cada texto, en cada versículo, en cada coma, ¿no? Siempre hay una enseñanza. Quería hablar un poquito de Nicodemo, ¿no? Para conocer un poco más sobre este personaje de la Biblia. Nicodemo, podemos decir que era un hombre muy importante entre los judíos, ¿sí? Pertenecía a la secta de los fariseos, ¿sí? Los cuales eran muy estrictos en guardar la ley, ¿sí? Y sus tradiciones. Ellos eran de muchas tradiciones, ¿no? Que muchos siguen hoy en día con esas tradiciones, ¿sí? Era un erudito, escriba y miembro del concilio, así que era súper importante él, ¿sí? Conocido como Sanedrín. En pocas palabras, era una persona muy preparada intelectualmente y con mucho conocimiento de las Escrituras. Él conocía las Escrituras, entonces, ¿cómo podía ser? Pero bueno, la revelación de Dios vino a través de Jesucristo, a través de Él. Y eso que en las Escrituras se hablaba, ¿no?, de Él. En el Antiguo Testamento se habla mucho de Jesucristo. Es sorprendente, ¿no?, cuando uno empieza a buscar y a estudiar cómo va alineado una cosa con la otra. Y eso está bueno, por eso dice Dios que tenemos que escudriñar las palabras, porque de esa manera voy a ir aprendiendo de qué me habla Dios, ¿no? Lo reconoce como maestro, ¿no? Porque enseguida lo dice ahí, lo reconoce como maestro, pero sus ojos todavía estaban cerrados, no estaban abiertos para recibir eso tan importante. No estaba hablando con el mismo Dios, pero no lo entendía, ¿no? Pero bueno, después en el caminar con Él fue cambiando todo, ¿no? Por algo lo empezó a buscar, ¿sí? No lo pudo reconocer en ese momento como Mesías. Y yo podría preguntarte a vos, ¿lo reconoces como tu Mesías? ¿Como el Dios vivo? ¿Como el que vino a entregar su vida por nosotros? Por el mundo. Pero también queda bien claro que es para quien Él cree. Para los que vamos a Dios en cualquier situación, a través de Jesucristo. Todo el tiempo, en toda la Biblia, lo dice de esta manera. Y está bueno leer, escudriñar, buscar para que no nos engañen. Si a mí me dicen, mirá, no, Esther, vamos a ir por acá, vamos a ir por fulano, vamos a ir por aquel. No. Yo voy por intermedio solamente de Jesucristo. Esas son las oraciones escuchadas por Dios. Por eso es bueno leer, buscar, y si no entendemos, buscar con otra Biblia, buscar otras personas que entiendan más. Si uno pregunta, averigua, no nos quedemos con eso que nos engañan. Yo el otro día al pastor siempre le están enviando prédicas, ¿no?, para que la mire a ver qué opina él. Y yo me quedo horrorizada y digo, no quiero ni escuchar, porque lastiman mis oídos. No porque me haga no, porque no puedo creer. Y a la vez sí voy a la palabra y dice que va a haber muchos engañadores, falsos profetas, ¿no?, que simplemente van a querer engañar porque el enemigo usa la vida de ellos, ¿sí? Cuando Dios es mujer hoy, y uno digo, ¿cómo puede ser? Pero si uno empieza a escuchar directamente ese video, audio, hay que anularlo, ni siquiera escucharlo, porque realmente viene de parte del enemigo, del diablo, no hay otra manera. Pero Dios nos dejó la Biblia, donde nos dice que van a venir muchos engañadores, falsos profetas, y así, ¿no? Así que es bueno leer. Y cuando alguien les predica algo, les habla, anotar y llevarlo. A ver, me voy a sentar y saber qué quiere decir acá el Señor, ¿no? Está bueno investigar, porque eso quiere el Señor, que no seamos engañados, ¿no?
Fíjense acá, ¿no? Jesús sabía todo sobre Nicodemo, todo, porque Dios es Dios, a Dios no le podemos engañar, ¿no? Yo les puedo decir a ustedes, no saben, yo soy una persona súper espiritual el 100%, y yo creo que Dios al rato me diría, Esthercita, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Entonces Dios nos conoce, y acá pasaba lo mismo, Dios sabía qué pasaba con Nicodemo, ¿no? Por eso le dice, Nicodemo, pese a todo tu conocimiento sobre las Escrituras y tu intento de guardar estrictamente la ley, nos demuestra, ¿no?, que estaba alejado de Dios. Si no, inmediatamente hubiese reconocido al Señor Jesucristo como Dios. Lo hubiese reconocido, pero no lo hizo. Así que por eso el Señor nos habla, ¿no?, de poder entender lo que es el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento que se basa en ¿qué? En el arrepentimiento. Yo otra vez escuchaba a alguien que decía que es mentira, que no hace falta el arrepentimiento. Y acá el mismo Jesús me está hablando. ¿Y a quién voy a creerle yo? ¿Al mismo Dios? ¿O les creo a alguien que se para ahí que dice, ya no hace falta arrepentirse, ya está toda la obra en la cruz del Calvario? Entonces yo me sentaría acá y le diría, Señor Jesús, ¿por qué me estás mintiendo? Si ya todo en la cruz. ¿Para qué la Biblia? Hubiesen hecho una sola hoja y hubiesen dicho, en la cruz fue todo hecho. ¿No? Hubiese sido más simple. Entonces no habría tanta contienda y tanta cosa, ¿no?, tremenda que sucede. Pero qué bueno que podamos entender que tiene que haber un arrepentimiento, ¿sí? Y que el Espíritu Santo realmente obre en nuestra vida todos los días. Yo no sé cómo es el trato de ustedes con Dios, pero yo lo necesito cada mañana, porque todo el tiempo se presentan cosas diferentes y yo tengo que ir a los pies del Señor para crecer, para pedirle sabiduría, entendimiento de cosas que no entiendo. Y seguramente me iré de este mundo sin entenderlas, ¿sí? A veces cuando asentamos tanto, esto es así. Yo lo que le puedo decir, esto es así, a través de la palabra. Porque la palabra por sí sola es expuesta y es la verdad, ¿sí? Pero nosotros como humanos nos vamos equivocando, ¿no?, en nuestro pensar, como acá le pasaba a Nicodemo, que no entendía lo que Jesús le estaba diciendo, ¿no? Pero qué lindo que vayamos creciendo con el Señor, ¿sí? Fíjense que acá Jesús usó la figura del nuevo nacimiento para mostrar tres cosas, ¿sí? Sin el nuevo nacimiento no hay vida ni relación con Dios. Es decir, yo no puedo decir... Vieron que hay millones de personas que nombran la figura de Dios. Te dicen Dios es Dios es Dios. Pero nunca hemos tomado a Jesús como hijo. Nunca hemos tomado lo que hizo Jesús en la cruz. Hay millones de personas. Pero esas personas te dicen yo creo en Dios. Pero Dios dice que si no hay un nuevo nacimiento, lo dice el Señor. Por eso yo lo asiento con esta convicción de que es una verdad. Y que la vida, cuando recibimos a Jesús, cuando lo aceptamos, cuando empezamos a anhelar vivir como Él nos dice, nuestra vida va cambiando. No hablo de la perfección, hablo de que tiene que haber en nuestro corazón un anhelo, que ese nuevo nacimiento que suceda a través de recibirlo al Señor y de aceptar que Él es el Hijo de Dios, empieza a trabajar el Espíritu Santo en mi vida y en tu vida. Cuando yo reconozco, ¿no?, ese nuevo nacimiento, ¿sí? No hay vida ni relación con Dios. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Bien clarito. No por nadie, no por aquel, no por el otro, no por ningún pastor, no. Es como que yo dijera, yo voy a Dios por Lutero, porque gracias a Lutero se pudo exponer el Nuevo Testamento en alemán. Si no, nadie hubiese llegado a todas estas verdades que es para el mundo. Hubiese quedado un secreto
¿sí? En esa época él estaba con el Papa, inclusive quiso ir a ver al Papa porque él estaba como loco, había algo en su corazón. Y la verdad que uno le agradece, ¿no? Porque gracias a él todos podemos conocer a este Dios maravilloso, ¿sí? Pero yo no voy a idolatrar a Lutero. Él fue un hombre usado por Dios, aunque algunos digan lo contrario, porque gracias a él podemos leer la Biblia. Gracias a él yo puedo mirar esto y decir gracias Dios. Si no, serían secretos guardados debajo de algún mueble o para ciertas personas, como pasaba también en esta época, ¿sí? Entonces yo no puedo idolatrarlo, no puedo en mi oración decirle, bueno, gracias a Lutero vengo a vos, y no. Para Dios, Jesucristo, único medio. Toda la Biblia habla de esto. Por eso es lindo escudriñar y meterse en la Biblia y que nadie nos engañe, ¿no? Que no nos engañen. Dios ya nos hizo libre. Así que sabemos que Él es el único camino, ¿no? Nadie va al Padre si no es por Él. Sí, a veces queremos ir por esta, por el otro, y dice Dios que no. Así que es más, no anoté acá, pero hay un texto que dice, solamente nos escucha. La oración solamente escuchada es a través de Jesucristo, no hay otra, ¿sí? Con el nuevo nacimiento vemos el reino de Dios, ¿sí? En Juan acá bien claro dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, le dice a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Y son palabras del Señor, no son palabras de otro que uno dice, ¿quién será que me dice esto? Del Señor, ¿sí? Al que seguimos, al que le creemos, al que apoyamos nuestra vida, nuestro andar y todo lo que hagamos, ¿no? Nuestra vida espiritual. Bien claro le dice, ¿no? No puede ver el reino de Dios. Y podemos discutir, no, sí, se puede, porque no importa, total somos humanos. No, acá dice, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo discutirle al Señor? ¿No? Donde ya dice bien clarito, no puede ver el reino de Dios. Por eso es bueno tener y saber esto para caminar, como dice Dios, como hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Tenerlo bien en nuestro corazón, que ya lo hemos aceptado, que nadie me va a engañar y que yo voy por intermedio del Señor Jesucristo. Y debo tener esa convicción y saber que es así, que un día lo recibí de corazón, no de palabras, de decir, bueno, sí, lo recibí, porque no estamos entendiendo su reino. Nuestra vida es pasajera. Y ya también en su palabra dice que nuestra vida es como la neblina, como el humo, nos da tantos ejemplos. Él dice que no nos afanemos por lo que va a pasar mañana, porque no sabemos, es una realidad. Pero nosotros seguimos insistiendo, trayendo contienda, trayendo problemas, ¿no? Cosa que cuando ya estamos en el nuevo nacimiento, nuestra vida tiene que ir todos los días de victoria en victoria, todos los días, hasta que Él venga a buscarnos, ¿sí? Con el nuevo nacimiento vemos el reino de Dios. La palabra de Dios se hace clara y se experimenta en el obrar y las maravillas del Espíritu Santo, en tu vida y en mi vida, ¿sí? La fe está viva, pero ¿cuándo? Cuando yo recibo a Jesús y cuando entiendo lo que me está diciendo, empiezo a cambiar. Ya no me engañan. Yo les cuento, antes de llegar a esta verdad que es el Señor Jesucristo, que es Dios, y nadie me va a mover, y le pido al Señor, nunca permita que mi mente, mi espíritu, venga el enemigo y me quiera robar esto. Nunca, porque yo ya sé la verdad, ¿no? Pero la palabra misma dice que podemos ser engañados, entonces yo le pido a Dios que me ayude, ¿sí? Él me hizo libre. Y antiguamente, cuando uno está atado, cuando uno no es libre, no ponemos la cintita roja, no pasamos por debajo de la escalera, porque estamos atados, ¿no? A esto, al otro, que dijeron, que no dijeron, a cosas humanas, ¿no? Porque la escalera no sé quién la inventó,
Pero antes, la Esther de antes no pasaba porque decía, no, porque no te vas a casar y porque te va a maldecir y porque no sé qué. Y la sal en la mesa. Son pavadas, ¿no? Pero uno está aferrado a todo eso, ¿no? Y vamos al curandero, y vamos al hechicero, y hagámonos tirar las cartas, y miremos el horóscopo. Son ataduras que ¿saben cuándo nos hacemos libres? Cuando llegamos a Cristo. Es lo que me sucedió a mí, y estoy segura que es lo que te sucedió a vos. Y así cientos de cosas. Y entonces le pedí a este, y me decían, vamos a pedirle a aquel también, y también. Iba a esta, iba, recorría. Pero en mi corazón siempre había un vacío. ¿Saben por qué? Porque no estaba Cristo. Digamos que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero Dios no dice eso, ¿no? Entonces yo tenía miedo de esto y miedo de aquello y no sé qué. Y es cuando el Espíritu Santo no está en nosotros. Eso pasa. Así que hoy es un tiempo de reflexionar. Si estoy en Cristo y un día lo recibí, estoy libre, ¿no? Libre para recibir ese reino que el Señor tiene para cada uno de sus hijas e hijos, ¿sí? Habla de su reino, ¿no? El reino de los cielos. Por medio del nuevo nacimiento somos introducidos al reino de Dios. Solamente el Señor Jesucristo. Y introducirnos al reino de Dios no es que yo dejo de estudiar, dejo de trabajar, o no voy a tener problemas de salud, o no. Sí, estamos en este mundo terrenal. Por eso Él viene a darnos y nos cuenta de su reino de los cielos, el reino espiritual, ¿no? Porque ya la humanidad ya no tenía más arreglo. Por eso Dios envió a Jesucristo, que por intermedio de Él podamos tener vida eterna. Tenemos que regocijarnos de esto. Y a veces creemos que porque estoy en Cristo dejo de estudiar. No, estudiá, anhelá, soñá, que porque estamos en Cristo. No, Cristo es Dios. Y yo debo apoyarme en Él en todo lo que yo hago. ¿Se entiende esto? En todo, mis sueños, mis anhelos y todo lo que Dios tenga proyectado para mi vida va a ser bueno, ¿sí? Siempre. A veces uno pasa cosas para crecer, ¿sí? He tenido muchas experiencias con Dios en el que tuvo que Él moverme un poquito para que, vieron que somos barro en su mano, ¿no? Y la verdad que no queremos que el Señor nos moldee, no queremos. Yo por lo menos, no sé ustedes, pero cuando viene el golpe, el cachetazo, la situación, ¿saben para qué es? Para crecer. Yo les puedo asegurar que en estos 5 meses, creo que estamos 6, ya no sé, ha pasado tantas cosas dentro mío que voy entendiendo aún más esta palabra, aunque uno la escuchó hace mucho tiempo y tengo que entender que el Señor me sigue hablando, ¿no? De esa nueva criatura, de ese nuevo nacimiento. ¿Cómo estoy con Él como hija? ¿No? ¿Cómo estamos como hijo? ¿Cómo es mi vida a diario? Porque a veces nos dejamos engañar por las corrientes de este mundo. Y dice Dios que ya no somos de este mundo, porque somos hijos e hijas de Dios. Entonces ya no podemos pensar y hacer como todo el mundo. Ya no. Pero porque lo dice el Señor. Y nuestra vida va a ir cambiando día a día cuando yo me guíe por los consejos del Señor. No sé si me van entendiendo hasta ahí, si van llevando la palabra, ¿no? De lo que el Señor nos dice. Le quería compartir 2 versículos más que está en Tito 3:5 que dice, no salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿No? Vieron que muchas veces dice, ay, yo soy bueno. Vieron que muchas veces la gente dice, aquellos no están en Cristo, pero son buenos. Y Dios no vino a ver eso, ¿sí? Sino que tenemos que ir por intermedio de Él. Por eso es bueno crecer más en Cristo para predicar a este Cristo maravilloso que trae salvación y vida eterna a los demás. Pues si no nos quedamos con un Dios chiquitito, ¿no? Que un poco más lo metemos en el bolsillo muchas veces los creyentes. Y dice así la palabra, ¿no? No porque hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
¿no? Eso es la nueva criatura. Y después en 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿por la palabra de quién? ¿Por la palabra de quién? ¿De Lutero? ¿De pensamientos del Papa? ¿Pensamientos del vecino? ¿Pensamientos míos? No, por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra es la que es viva y eficaz. Y cuando más le buscamos nos damos cuenta cuántos errores, cuántas cosas hubiésemos evitado en nuestra vida si nos esforzaríamos por seguir el plan y los consejos del Señor, ¿no? Nos golpeamos menos. Pero bueno, yo quería hablarle hoy del nuevo nacimiento, de ese nacimiento que quiere Dios. Así que yo estoy segura que de los que están del otro lado y lo hemos recibido al Señor, nuestra vida va cambiando día a día. A veces escucho también, ¿no? Mucho escucho decir, juzgan, ¿cómo es que dicen? Lo escucho todo el tiempo. Como diciendo, bueno, yo soy así y vivo así y no importa. ¿Por qué quieren cambiar mi manera? Nadie quiere cambiar. La palabra es para los que quieren seguir a Cristo, siempre. Si yo digo que estoy en Cristo, pero la palabra me perturba, es porque algo seguramente tiene que trabajar conmigo Dios. Y si yo lo estoy siguiendo, voy a decir, bueno, Señor, como le digo yo, ¿cuánto más tengo que seguir cambiando? ¿Saben cuánto? Yo creo que este cuaderno no alcanza a denotar de cuántas cosas, pero sí he cambiado muchas y quiero seguir cambiando. ¿Saben qué? Por el amor que tiene Dios por mí, por el amor que yo siento día a día. Aunque el mundo se venga abajo, a mí no me importa. Yo quiero agradar. La otra vez escuchaba una prédica que decía, no, a Dios no hay que agradarle, y Dios dice que le tenemos que agradar. Entonces todo lo cambiamos a nuestra manera y eso nos hace más necios, que quiere decir tonto, porque no nos detenemos a escuchar qué me está diciendo Dios acá. Dios dice que da entendimiento y sabiduría si le pedimos, ¿sí? Fíjese lo que dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El nuevo nacimiento es más que pensar que simplemente es la salvación. Vieron que nosotros decimos, bueno, ya está. No. Es más que eso. No lo tomemos solamente, ay, soy salvo y ya está. Caminemos con Dios. Tomémonos de su consejo cuando tengamos que hacer algo. No, el proyecto que tengamos. Estudio, facultad, en la casa, con la pareja, con los hijos. Tiene que estar Dios en tus planes. Esa es la mejor manera de que se vaya viendo este nuevo nacimiento, ¿no? Esta nueva creación o nacimiento, no sé cómo ponerlo, sabemos que es parcial en tu vida y en la mía. Porque si alguien me dice, yo el 100% estoy perfecto, es mentira. Pero qué lindo que vayamos anhelando, ¿no? Poder vivir en sus consejos. Los consejos de Dios siempre van a ser maravillosos, siempre, ¿no? Así que es una palabra para alentar, para seguir. Y después tenía otro texto, cuando hablábamos de cómo es el reino de Dios, ¿no? Que lo pasé por alto, que está en 1 de Juan 3:9, y dice así, 1 de Juan 3:9, todo para que sepamos quién es el que es nacido de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo no puedo pasar este texto por alto, ¿no? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No practica quiere decir que yo no voy a tu casa y te miento. Yo no voy a tu casa y te miento. Puede pasar algo y puede pasar y de pronto uno mintió y dice, ay Señor, me arrepiento, ¿no? De esto que hice porque he dañado a otros.
Pero ya si voy mañana y te miento, pasado te miento, quiere decir, bien claro lo dice Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Punto. Le podemos discutir a Dios y nos encanta discutirle, ¿no? Porque todo lo queremos acomodar a nuestro diario vivir, porque la simiente de Dios permanece en él. Así que si Dios está en vos y Dios está en mí, nuestro andar tiene que ser diferente. A todos, ¿no? Ya no es hago lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo decido, juzgo, odio, maltrato. Ya no, porque somos nueva criatura, dice la palabra, nueva criatura, ¿sí? Y no es que mucha gente, voy a decir algo por ahí que molesta, ¿no? Mucha gente ignorante de la palabra, el decir que hablar de pecado, como ahora yo usé ese texto, te ponen legalista. No, lo está diciendo Dios. ¿Y saben qué? En el Nuevo Testamento. Y yo digo, ¿qué es ser legalista? ¿No? Yo sigo a Cristo, no me considero para nada legalista. Pero muchos que nos quedamos con la comodidad de nos encanta mentir, nos encanta hacer lo malo, dañar al otro, o hacer lo que querramos de nuestra vida sin afectar a otro, pero es más lindo, más cómodo. Entonces, ¿qué ponemos? El legalismo. No, en un lugar donde se predica a Cristo, se tiene que hablar de esta manera, como dice el Señor, ¿sí? El Señor lo dice, no es que lo dice alguien, y que podamos tomar esa palabra para nuestra vida, ¿no? Cuando dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Si yo tenía un pasado corrupto, un pasado de mentira, un pasado de odio, también, porque Dios hace todo nuevo. Entonces yo empiezo a caminar con Él diferente. Eso dice el Señor. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios que obra en tu vida y en mi vida. Y si hasta acá no he avanzado porque por ahí nunca entendí este mensaje, hoy es el día, tal vez decir, wow, yo hace 10 años que estoy en Cristo, 15, y mi vida sigue siendo un horror, ¿no? Porque no hemos experimentado esto maravilloso del Señor, simplemente porque no lo experimentamos. Así que te aliento a que lo busques para poder vivir diferente. Y ahí es donde uno en el matrimonio tolera, con los hijos tolera, porque como somos nueva criatura, nuestra vida va cambiando, ¿no? Perfectos no hay nadie. Y no vamos a morir todos siendo imperfectos, porque la perfección viene cuando ya estemos con el Señor. Pero sí les puedo decir que hay un caminar diferente. ¿Cómo lo veo? Cuando leo en Juan, en Pedro, que al principio Pedro era rebelde con Jesús, pero después si ustedes leen Pedro, es algo maravilloso. ¿Vieron? El caminar con Dios, el caminar con el Espíritu Santo. Así que no nos quedemos con que bueno, no importa, sí podemos vivir mejor, podemos vivir. Y en el verso 15, ¿no? Fíjense lo que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida, está en su Hijo. ¿En quién está? En Jesucristo. Entonces nadie nos puede sacar esta bendición de decir yo estoy en Cristo, ¿sí? El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien claro. Y a mí me encanta porque a Dios no le podemos discutir nada. Y acá en Primera de Juan, capítulo 5, anótelo, capítulo 5, 11, 12, lo vuelvo a leer. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna a vos y a mí. Y esta vida está en su Hijo, no en nadie más, ¿sí? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no lo tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bien claro. Y a pesar de mis errores y a pesar de mis falencias y que voy a seguir cometiendo, me esfuerzo por ir entendiendo lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Y si hay algo que me propuse, ¿no? No sentarme a hablar, que de hecho a veces lo quiero aclarar y siempre me olvido, que yo comparto la palabra porque mi esposo, que es el pastor, lo ha dicho,
¿no? Entonces, él es responsable de que yo estoy hablando acá, ¿sí? A veces le digo, mirá que, porque a veces como esposa charlamos de cosas y por ello digo, no, pero por ahí estaría bueno otra persona o vos que sos el pastor, ¿no? Por cosas que dice la gente, ¿no? Por cosas que dice. Pero son esas cosas, esas luchas constantes que tengo yo. Constante, por ser la esposa del pastor, todo el tiempo. Y ahí es donde yo tengo que ir a ser esa nueva criatura, ¿no? Donde tengo que descansar, donde tengo que dejar los pensamientos que a Dios no le agradan, y Él me va puliendo y voy creciendo. Así que si comparto la palabra es porque mi esposo, que es la cabeza de ese lugar, ¿no? Lo ha permitido. Entonces yo muchas veces le digo, bueno, gracias, ¿no? Porque es autorizado por la persona que está en ese lugar, ¿no? En la REA 98, avalado por el Señor y por Él, y le agradezco. Y lo que siempre digo, nunca me voy a sentar acá a decirle cosas que no dice el Señor, nunca. Y si algo he dicho que no está conforme, escríbame un mensajito, porque sabe que me puedo equivocar. Entonces uno se va corrigiendo y nos corregimos. ¿Saben por qué? Porque uno daña mucho a las personas con lo que dice, muchísimo. La palabra es viva y eficaz, pero si yo la uso con mala intención, las almas se pierden. Y a veces no se pierden porque hay un maltrato, sino que simplemente yo lo voy deslizando para que la persona se pierda, dándole consejos o técnicas que son humanas. Así que qué mejor que la palabra. Así que tomen esta palabra de parte del Señor, que es el nuevo nacimiento, ¿no? Que es recibir a Cristo y todo el tiempo buscarlo a Él, ¿sí? Al Señor. No hay otro. Yo no pongo a nadie jamás sobre el Señor. A nadie. Es llegar a Dios por intermedio del Señor Jesucristo. Y en ese caminar Dios va tratando conmigo, con vos, si lo dejamos. Así que los aliento en este tiempo que proyecten, que sueñen, que a veces pensamos que yo puedo decirle a ustedes, busquen a Dios porque van a ser el 100% prosperado. Y también le puedo decir con la palabra que dice Dios que yo tengo que ganarme el pan de cada día con el esfuerzo, con el sudor de la frente, ¿no? Y que si yo no trabajo, no voy a ser prosperada, porque es una realidad, porque ya Dios lo dejó puesto de esa manera. Pero más buscamos a Dios y vamos a ser prosperados, porque Él mismo lo dice, el mismo Señor. Así que yo los aliento con sus estudios. Tengo la hermana Fabiana, que alguno por ahí lo conoce. Se hizo en su casa una huerta. No saben lo que es. Y la verdad que los aliento, alguien que tenga terreno. Mi hermano Gustavo también está haciendo una huerta, estaba re feliz, aún teniendo él una dificultad. Vieron que somos prosperados. Y sigamos por más. Dios nos va a prosperar en su camino. Soñemos, proyectemos, trabajemos, anhelemos, pongámoslos todos. Porque el hecho de que yo te diga, vos podés, vos podés, vos podés, con el Señor podemos todo. Todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros, así va a ser para tu vida y para mi vida. Pero también te tengo que decir que va a haber dificultades, que muchas veces van a pasar cosas que no la entendemos, pero si soy nueva criatura voy a tolerar y soportar. Así que quería invitar, si del otro lado hay alguien que nunca escuchó de Dios y escuchó que sí hay una manera de ser hijo de Dios, que sí hay una manera de cambiar, ¿no? Y entender el reino de los cielos. Te invito a hacer una oración, ¿sí? Si querés cerrar los ojos, si no, no, es lo mismo, porque lo que importa es que tu corazón haga esta oración, independientemente de que lo pronuncies. Así que, Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me diste hoy de escuchar tu palabra, y por mi propia voluntad acepto a tu Hijo Jesucristo para esa vida que tú dices que es eterna, que Él es el único medio. Lo acepto de todo corazón y me arrepiento de todos mis pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y parecería una
oración sencilla, ¿no? Pero fíjense que dice, para todo aquel que en Él cree. Y si vos estás creyendo, tu vida cambia hoy. Eso te lo digo yo por mi vida y por lo que he visto a lo largo de estos 12 años de caminar con Dios. Pero hasta ahora le sigo diciendo a Dios que me ayude, que me aliente, que me aconseje, porque no quiero ser ni que me engañen, y el enemigo entra por todos lados. Pero si yo leo y busco al Señor, mi vida va cambiando día a día. Así que te aliento, cuando uno recibe a Jesús, pasamos a ser hijos de Dios, ¿sí? Así que los aliento en este día y los invito a que sigan escuchando palabra. Ya saben todos en qué horario hay, así que no es necesario que yo le repita. Pero si somos esa nueva criatura, vamos a anhelar primero nuestra vida, anhelar que el otro vea que soy una nueva criatura, el vecino, el familiar, porque no se trata de que vos vayas a decirle a tu pariente, tenés que venir a Cristo, sino, no, tu actitud, tu nueva criatura va a hacer que el otro vea. Ahora, si ya el otro no quiere, es un tema de él, pero que entendamos que es una decisión de uno, el seguir a Cristo. No, yo antes quería que todos sigan y después me di cuenta, no, es una decisión de uno. Es una decisión maravillosa. ¿Saben por qué? Desde que yo conozco a Cristo tengo paz. Y les puedo asegurar que pasé un montón de cosas, falta de trabajo. A mí no me desanima eso. Problemas de salud, tremendos, ¿sí? Pero no me desanimó porque me apoyé en el Señor. El otro día les contaba, ¿no? Que yo tengo mi hígado que es muy sensible. Lo tengo que cuidar muchísimo, ya me lo dijeron los médicos. ¿Dios me lo podría sanar? Sí. Pero ni se me ocurre decirle, Señor, sí le pido. Pero el otro día que comí mal, tuve un día y medio muy mal, y lloraba y le decía, Señor, ayúdame. Y no le quería decir más nada porque tenía miedo de que me diga, ¿y por qué te descuidas? Y así no pasa con nuestra vida espiritual, ¿sí? ¿Y por qué te descuidas? Tomémoslo así como un ejemplo hoy. Porque a veces pasa, nos deslizamos, queremos andar más cómodo con nuestro diario vivir, con los amigos, con aquello, donde nos lleva a hacer lo malo, ¿no? Y después andamos mal y le lloramos a Dios. Eso me hacía recordar ese día y medio con mi hígado. Y yo decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Así que llévelo también para su vida. Este es un consejo pequeño, pero que cuando muchas veces el querer deslizarnos nos lleva a que la pasemos mal. Y Dios quiere que vivamos bien, que tengamos un corazón. Yo ya no tengo el corazón de antes, que las cosas a diario me afligían y vivía enojada, vivía triste, vivía apenada, vivía con ira, porque no estaba Dios. Así que si en nuestro corazón está el Señor, ya no vivimos así. Por eso yo no quiero alejarme de mi Dios. Así que te aliento que te aferres más, que lo busques más. Y vamos a hacer una pequeña oración por todos. Los invito ahí a cada uno de mis hermanas y hermanos que oremos y así nos vamos a ir despidiendo. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu enseñanza, que tu Espíritu Santo siga obrando en mi vida, en la vida de todos los que están escuchando y en cada uno de mis hermanos y hermanas. Que tu palabra, Señor, penetre hasta lo último. Te necesitamos, Dios. Traemos, Señor, a los que están débiles, a los que están enfermos y clamamos en el nombre de Jesús por cada uno de ellos. Señor, traigo a mi vecina que ha fallecido su esposo, Padre querido. Te pido que le esté fortaleciendo a ella y a sus hijos, Padre. A todos los que han perdido, Señor, a sus seres amados, que no han podido despedirlo, que es algo tremendo, Dios. Obra en sus corazones, Dios querido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido por los médicos, camilleros, enfermeros y todos los que están trabajando, Señor, todos los días. Que salen a trabajar, Señor, con miedo. Sabemos que hay una situación, Padre, que nos sobrepasa, pero yo te pido que estés sobrando con poder. En el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta posibilidad de poder escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los saludo y le mando un abrazo y nos vemos pronto en el nombre de Jesús.